niños, muy buenos días a todos ustedes. Una vez más, todos los maestros y Escuela Bíblica Soñadores los acompañaremos este día, porque tenemos un programa muy, pero muy especial para todos ustedes, en la que vamos a tener danza, prédica y lo más importante para que podamos unir nuestro corazón con el viaje al mundo del corazón. Ahora, niños, para poder empezar nuestro programa, vamos a presentar a la maestra Eva, que nos va a enseñar la danza. Sí, ustedes busquen un espacio grande donde pueden estirar sus manos, sus pies, porque nos vamos a mover juntamente con la maestra. Vamos a darle fuertes aplausos, niños. Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a continuar. Niños, como la anterior semana hicimos una nueva danza, vamos a hacer esta vez otra danza. Esta danza se llama Upside Down. Entonces vamos a comenzar con esta danza. Ya, primero ustedes van a ver cómo yo lo voy a realizar y luego vamos a aprender paso por paso. ¿Está bien, niños? Bien, entonces vamos a comenzar con la danza. ¿Ya? My grades are down from A's to D's. I'm way behind in history. I've lost myself in fantasies of you and me together. I don't know why, but dreaming's all I do. I won't get by on mere imagination. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. Got no clue what I should do. I'd go crazy if I can't get next to you. My teacher says to concentrate. So what? His name was Peter the Great. Kings and queens will have to wait, 'cause I don't have forever. I wish that I could walk right up to you. Each time I try, the same old hesitation. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. Got no clue what I should do. I'd go crazy if I can't get next to you. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. Got no clue what I should do. I'd go crazy if I can't get next to you. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. Got no clue what I should do. I'd go crazy if I can't get next to it. I'd go crazy if I can't get next to it. I'd go crazy if I can't get next to you. Bueno, niños, espero que han visto la danza. Es más, debemos abrirnos, ¿ya? Entonces tenemos que tener un poco más de flexibilidad, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con los pasos, ¿ya? Con el primer paso debemos ponernos de esta posición. ¿Está bien? ¿Ya? El pie derecho, el pie izquierdo debe estar de esta forma. Ya alzamos el pie, no así de punta, pero de esta forma, ¿ya? Y luego la mano izquierda va a estar ahí y la mano derecha de esta forma, ¿ya? Y abrimos nuestra mano, 1, ¿ya? De lo que está ahí, vamos de esta forma, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Volvemos a eso. Y el siguiente paso vamos a hacer, ¿ya? 1, otra vez, voy a mostrar, 1, ¿ya? Una vez más, 1, 2, 3.
1, al otro lado, vamos a ir 2, ¿ya? 1, 2, 3, 1, 2 y saltamos, pero en este paso no debe ser así de izquierdo, sino en forma diagonal, ¿ya? Pero claro, en el izquierdo, ¿ya? 1, 2, 3, saltamos, ¿ya? Otra vez, 1, 2, 3, 1, ahora al otro lado, 2. Esto repite 2 veces, ¿está bien? 2 veces hacemos. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Al otro lado. 1, 2, 1, 2. Siguiente paso, vamos a... no son brincos, pero es un poquito de brinco. ¿Está bien? Y vamos derecha, izquierda, derecha. Vamos a ir esto 8 veces, ¿está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Siguiente paso, señalamos 1, 2. ¿Ya? Ponemos de esta forma nuestra mano. Primero vamos a comenzar con la derecha. Vamos a hacer 4 veces. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y el siguiente paso, vamos a ir el pie derecho adelante, el pie izquierdo atrás. Atrás, ¿está bien? Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y vamos a girar ahí, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ahí ponemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 debemos llegar, ¿está bien? Al otro lado también, con el pie izquierdo. 1, 2, 3, 4. Y ahí hacemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a llegar en 8, pero yo un poco me he adelantado, ¿ya? Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. ¿Ya? Y el siguiente paso que vamos a realizar es ya. Las dos manos debemos hacer como un círculo, ¿ya? 1, 2, ¿ya? Otra vez, 1, 2, círculo, el pie derecho va yendo y el pie izquierdo hacia atrás, damos un giro. Y debemos terminar en esta posición, ¿ya? 1, 2, 3. 1, 2 y miramos hacia allá, ya hacia, no al piso, pero es medio diagonal, ya, en forma diagonal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Volvemos, 1, 2, estamos ahí, vamos a volver, 1, 2, pero ya el otro pie atrás, ¿ya? Bueno, vamos a hacer hasta ahí con la música, ¿está bien? Vamos a hacer con música, entonces vamos a quedarnos en esta posición para que también ustedes puedan recordar, ¿ya? Audio, por favor. My grades are down from A's to B's. I'm way behind in history. I've lost myself in fantasies of you and me together. I don't know why, but dreaming is all I do. I won't get by on mere imagination. Upside down, bouncing off the ceiling. Inside out, changing. Bueno, antes de esto nos olvidamos un paso.
Cuando terminamos haciendo eso, vamos a hacer de esta forma. Una vez más, el pie derecho, vamos a alzar y vamos a ponerlo, ¿ya? A nuestra posición. Pero la mano debe girar. Ponemos 1, 2. Y recién hacemos este paso, ¿ya? Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2. Ahora, fíjense que la cabeza también debemos mirar abajo, arriba y al centro. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2. Agarrados. ¿Ya? Luego, 1, 2, 3, 4. Y ahí saltamos. 1, 2. Vamos a saltar 4 veces. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Salto y debemos quedar en esta posición. ¿Ya? Porque saltamos 4 veces y vamos a quedar rápidamente en esta posición. ¿Ya? Vamos a hacer 1, 2, 3. Pero la mano debe estar ahí. ¿Ya? No puede ser ahí abajo o adelante. Debe estar quedándose en esta posición. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y saltamos. Damos un brinco y ahora juntamos nuestras manos y giramos. ¿Está bien? Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, giro. Seguro, espero que bien entendido. Es un poco cansadora esa parte. Ya, porque giramos. Otra vez. Vamos a hacer desde esta posición. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, giro. Ya. En ahí, ya después sigue casi repetido. Repetimos, ¿ya? Pero en esta parte, un poco retrocedemos hacia atrás. 2 pasos. 1, 2, 3, 4. Ya para que lleguemos a nuestra posición. 4. Y saltamos. Pam, pam. Ya otra vez. Salto y vuelve a nuestra posición. El pie derecho. 1, pateamos ahí. Otra vez, pateamos. Volvemos a nuestra posición. Y la mano es de esta forma. Otra vez, atrás, adelante. Ya está. Ya, entonces, después vamos con... nos cruzamos las manos, ¿ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, vamos a comenzar otra vez de aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar un poco nuestra cadera. Ya, otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y al siguiente paso tenemos que poner nuestros dedos en el meñique. Ya, de esta forma. Y vamos a señalar hacia allá. Hacia la derecha. Y luego a la izquierda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Señalamos. Debemos ponernos en esta posición. Ya, cuando caminamos. 1, 2, 3, pa. Al otro lado, 1, 2, 3, pa. ¿Ya? Hasta aquí vamos a estar también con la música. Después ya un poco ya repite. Vamos a ver hasta dónde repite y vamos a seguir enseñándoles los pasos. ¿Está bien? My grades are down from A's to D's. I'm way behind in history. I've lost myself in fantasies of you and me together. I don't know why, but dreaming's all I do. I won't get by on mere imagination.
nos hemos vuelto a olvidar el siguiente paso, entonces vamos a hacerlo ya. Cuando hacemos el paso, cuando giremos, debemos hacer ya de como una onda. ¿Ya? 1, 2, saltamos. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vamos a solo saltar ahí. ¿Está bien? Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Arriba. Y de lo que estamos ahí, vamos a llevar hacia arriba la mano. ¿Ya? Y luego un costado, 2, 3. ¿Está bien? Arriba, debemos estar palmas. Abajo, puño. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Esa parte nos ha faltado. ¿Está bien? Una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Después ya viene 1, 2. Ya, otra vez. 1, 2, 3. 1, 2. Y retrocedemos recién hacia abajo. Y hacemos como les dije. 1, 2. ¿Ya? Otra vez vamos a hacer desde aquí. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. ¿Ya? Y 1, 2, 3, 4. Y ahí hacemos pam, pam. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora sí ya está completo. Algunas partes me olvidé. Entonces vamos a comenzar así con la música. Vamos a hacer todo. ¿Está bien? ¿Sí, niños? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. My grades are down from A's to D's. I'm way behind in history. I've lost myself in fantasies of you and me together. I don't know why, but dream is all I do. I won't get by on mere imagination. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. Got no clue what I should do. I'd go crazy if I can't get next to you. My teacher says to concentrate. So what? His name was Peter the Great. Kings and queens will have to wait, 'cause I don't have forever. I wish that I could walk right up to you. Ya. Hasta aquí vamos a enseñar, ¿está bien? Vamos a ver el siguiente paso, ¿ya? Después que hemos comenzado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y hacemos eso 4 veces. Y hacemos 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Y ahí comenzamos. 1, 2. ¿Está bien? Otra vez. 1, 2, 3. Vamos a pensar que vamos a hacer en los 4. Y ahí 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Damos salto. La mano izquierda con el pie derecho. La mano derecha, sí, la mano derecha con el pie derecho. Digo, con el pie izquierdo. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1. Ahora la mano hacia abajo. 2, 3, 4. Vamos a hacer ahí unas ondas. ¿Está bien?
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y al otro lado otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siguiente paso. 1, 2, 1. ¿Ya? Otra vez es 1. Hacemos casi 2 veces un tiempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saltamos. 1, 2. ¿Ya? 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Y luego vamos a empezar a repetir, ¿ya? Los pasos, y así que con eso vamos a terminar hoy, ¿está bien? Vamos a hacer una vez más la danza, ¿ya? Vamos a hacer una vez más y espero que les haya gustado. Vamos a comenzar, ¿está bien? My grades are down from A's to D's. I'm way behind in history. I've lost myself in fantasies of you and me together. I don't know why, but dreaming's all I do. I won't get by on mere imagination. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. Got no clue what I should do. I'd go crazy if I can't get next to you. My teacher says to concentrate. So what? His name was Peter the Great. Kings and queens will have to wait, 'cause I don't have forever. I wish that I could walk right up to you. Each time I try, the same old hesitation. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. Got no clue what I should do. I'd go crazy if I can't get next to you. ¿Lista? Bueno, hasta aquí les voy a enseñar. Es un poco cansador, ¿ya? Porque debemos estirarnos, debemos saltar. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima, ¿ya? En el próximo. Espero que también puedan traer sus agüitas, porque a mí me falta mi agua para poder ensayar y también practicar, ¿de verdad? Bueno, nos vemos en la próxima, niños. Ya, y espero que les guste la danza. Chao, niños. Muy bien, niños, ¿aprendieron bien la danza? ¿Estuvo fácil o difícil? Sí, nosotros tenemos que estirar grande nuestros pasos porque se ve así muy, pero muy bonito la danza que aprendemos cada sábado con todos ustedes. Ahora, niños, llegó una parte muy, pero muy divertida y también muy importante para todos nosotros. Vamos a aprender la mímica. La mímica es muy importante porque por medio de nuestro cuerpo podemos alabar a Dios. Sí, niños, por eso ustedes tienen que estar atentos a la letra y también a los pasos, porque la mímica titula Tú y yo. Vamos a presentar a las maestras. Fuertes aplausos, niños. Y yo debemos caminar el camino estrecho de la vida. Tú y yo debemos caminar el camino estrecho de la vida.
Ese es el segmento de la mímica. Ahora vamos a aprender los pasos y vamos a cantar fuertes, ¿sí, niños? Ustedes busquen un espacio donde se puedan estirar y también alisten su garganta porque vamos a cantar muy fuerte. ¿Sí, niños? A ver, todos firmes. Saludo. Manos a la cintura. Ya. Muy bien, vamos a hacer paso por paso con la letra. ¿Está bien, niños? Primero dice 1, 2, 3, 4. Ustedes van a señalar al frente y a ustedes. Porque dice la letra, tú y yo debemos caminar. El camino estrecho de la vida. Eso se repite 2 veces. ¿Está bien, niños? Vamos a hacer 2 veces. Otra vez. 1, 2, 3. Tú y yo debemos caminar. El camino estrecho de la vida. Tú y yo debemos caminar. El camino estrecho de la vida. Y este va a ser el coro donde vamos a cantar en las 3 estrofas, ¿ya, niños? Porque dice, caminemos, ustedes van a marchar fuerte, ¿sí? Caminemos y luego si están con su compañero se agarran de las manos y van a agarrarse. Caminemos fuertemente y van a señalar hacia arriba porque vamos a señalar a quién? A Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo y luego otra vez marchamos. Caminemos, otra vez se agarran fuertemente hacia el cielo. Muy bien, ahora la segunda parte. Vamos a hacer la segunda parte y es lo mismo, pero vamos a marchar otra vez. 1, 2, 3. Tú y yo debemos caminar. El camino, en aquí vamos a cambiar. De la vida eterna. Otra vez. Tú y yo debemos caminar. El camino de la vida eterna. Y otra vez el coro. Caminemos, agárrense fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Ustedes cuando hagan cielo van a formar como una casita, ¿ya? Primero a este lado, al otro lado y luego al frente, como una casita, ¿ya? Ahora vamos a hacer la tercera parte porque es todo lo mismo, solamente ustedes tienen que marchar. ¿Está bien, niños? Vamos a hacer tú y yo debemos caminar. El camino, aquí dice del reino de Dios, entonces el camino del reino de Dios. Tú y yo debemos caminar. El camino del reino de Dios. Y otra vez el coro. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Y esa es toda la letra. Ahora sí vamos a hacer todo completo. Sí, niños, ahora tienen que cantar ustedes. A ver, otra vez, todos firmes. Manos a la cintura. Ya, vamos a hacer primero cantando y luego con el audio, ¿sí? Primero vamos a cantar. 1, 2, 3. Tú y yo debemos caminar. El camino estrecho de la vida. Tú y yo debemos caminar. El camino estrecho de la vida. Caminemos, luego se agarran fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Tú y yo debemos caminar. El camino de la vida eterna. Tú y yo debemos caminar.
el camino de la vida eterna. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Tú y yo debemos caminar el camino del reino de Dios. Tú y yo debemos caminar el camino del reino de Dios. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Muy bien, niños. Ahora vamos a hacer con el audio. Sí, niños, vamos a hacer todos. A ver, todos firmes. A ver, una vez más, todos firmes. Manos a la cintura. ¡Ya! Vamos a hacer con el audio, niños. Van a cantar fuerte. Y yo debemos caminar el camino estrecho de la vida. Y yo debemos caminar el camino estrecho de la vida. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Tú y yo debemos caminar el camino de la vida eterna. Tú y yo debemos caminar el camino de la vida eterna. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Tú y yo debemos caminar el camino del reino de Dios. Tú y yo debemos caminar el camino del reino de Dios. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Muy bien, niños, estuvo muy bien. Aplauso para ustedes. Está muy bien. Ustedes tienen que aprender la letra y no olviden los pasos. ¿Sí, niños? Nos vemos a la próxima. Chao. Niños, ¿qué tal? ¿Les gustó la mímica? Estaba muy bonita, ¿verdad? Porque habla de tú y yo. Sí, estaba muy bonito. ¿Por qué? Es muy importante la mímica porque de esta manera nosotros podemos alabar a Dios. Sí, niños. Por eso ustedes tienen que cantar y hacer muy bonitos sus pasos. Porque esto es muy, pero muy importante para nosotros. ¿Entienden, niños? Nosotros preparamos cada sábado el programa con mucho cariño para todos ustedes. Ahora les tengo una sorpresa, niños. Tenemos el segmento de aventuras divertidas. Ustedes tienen que estar muy atentos y también escuchar este segmento porque tienen que estar muy atentos. Es una sorpresa, niños. Ahora vamos a presentar el segmento de aventuras divertidas. Adelante, por favor.
It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I'm out. Aplausos, niños, para los maestros que nos trajeron el teatro. Wow, estuvo muy interesante, ¿verdad, niños? Sí, ustedes tienen que estar muy atentos al segmento que nosotros les traemos para todos ustedes, ¿entienden, niños? Pero ahora llegó el momento más, pero más importante de todo el programa. ¿Saben qué es, niños? A ver, les voy a dar unas pistas. ¿Tienen su Biblia en la mano? A ver, todos, levanten su Biblia. ¿Quiénes han traído sus Biblias? Sí, muy bien. Tienen que traer sus Biblias y su cuaderno de apuntes porque ahora es el momento de que nosotros podamos conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. ¿Sí, niños? Por eso tenemos que escuchar muy atentamente a la maestra porque esto nos ayuda a nosotros. ¿Está bien, niños? Ya, muy bien. Alisten su Biblia, su cuaderno de apuntes porque vamos a presentar a la maestra con fuertes aplausos. Nuevamente nos volvemos a encontrar con todos ustedes. Muy bienvenidos sean todos. Ahora llegó la parte más importante, que es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Vamos a compartir junto conmigo el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 8. Los que no tienen Biblia, no se preocupen, van a tener en la pantalla. Muy atentos, niños. Y dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Si ustedes conocen quién es un centurión, pues bien, si no la conocen, yo les voy a explicar un poquito de lo que es este señor llamado centurión. ¿Sí? Es una persona que tiene alto cargo dentro del ejército. Ahí podemos ver, ¿verdad? Sí, este centurión maneja muchísimos soldados están a su mando. Cuando él dice, vaya, entonces ellos van. Cuando él dice, venga, entonces ellos vienen. Entonces él puede mandar muchas veces avanzar así, ¿no? Pero ocurrió algo muy, muy extraño en un día de ellos. ¿Qué pasó? Que su siervo se enfermó. ¿Cómo él se podía sentir? Ay, mi siervo, ¿así? Generalmente una persona de este cargo no puede sentir, no puede tener sentimientos así. Pero él conoció algo muy importante, ¿sí?
a medida de su tiempo, él caminaba, ¿no? Con los generales, con los soldados así, ¿no? De alto cargo. Pero escuchó y vio ¿a quién? Vio a Jesús. Vio muchas obras que Jesús hizo aquel tiempo. Él en su corazón, ¿cómo se sentiría escuchando de Jesús, viendo las obras de Jesús, pero a la vez tuvo una situación en su casa? ¿Qué pasó? Que su siervo estaba muy enfermo y estaba botado en la cama. ¡Ay, qué voy a hacer! Así su corazón se ponía muy triste. Pero también tenía algo en su corazón. Si voy a Jesús, Él lo sanará. Sí, voy así, corriendo iba, ¿no? Pero más importante, cuando se encontró con Jesús, ¿qué pasó, niños? Yo sé que saben ustedes esta historia, pero vamos a volver a acordarnos. Jesús le dijo, ¿qué le dijo primero al centurión a Jesús? Señor, por favor, mi siervo está enfermo, ven y sánalo así. Y Jesús, ¿qué le dijo? No tengo tiempo. ¿Le diría así? No, ¿verdad? ¿Qué dice? En el versículo 17 dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero el centurión, ¿qué había en su corazón? Señor, solo una palabra, di, y mi siervo será sanado. ¿Por qué habría pensado esto? Él sabía el poder de Jesús, pero más allá del poder, ¿qué había en su corazón? Tan solo la palabra, yo escucho y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque Jesús, por su propia voz, diría, se sanó y se sanará. Entonces, eso tenía en el corazón, ¿no? El siervo o el centurión para su siervo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra y mi siervo sanará. Ese corazón, ¿quién la dio? Dios. Su corazón del centurión con el corazón de Jesús estaban siendo uno solo. No era necesario de que el centurión viera que lo sanara al siervo. Simplemente él creyó en la palabra de Jesús. ¿Sí? ¿Me llegan a entender? Yo pienso que sí. Otra historia también nos cuenta lo mismo. Había una mujer que tenía una enfermedad, le derramaba sangre de su piel, de su cuerpo. Pero ella tenía, de igual forma, tenía en su corazón una fuerza inexplicable. Ella aún buscaba formas de sanarse, pero tenía en su corazón, si Jesús, me acerco a Jesús, tan solo tocarle un poquito, yo seré sana, así. Pero para llegar a eso, tuvo que sufrir mucho por su enfermedad. Sufría bastante porque le dolía andar, le dolía caminar. Aún así, ella escuchando de que Jesús iba a venir, ella con todo su esfuerzo andaba, ¿no? Iba, el Señor me va a sanar, yo sé que Él me va a sanar así. Arrastrándose por el piso, apenas yendo, ella tan solo podía tocar un poquito de su vestido. ¿Y qué pasó? Salió poder de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha hecho? Porque los mismos discípulos decían, este señor debe estar mal. Tanta gente a su alrededor. Y dice, ¿quién me ha tocado? Así, ¿no? Los discípulos. Pero Jesús sabía que salió poder de su cuerpo. Cuando la mujer bien avergonzada llegaba, ¿no? Señor, yo fui quien le tocó porque estaba muy enferma.
Solo quería acercarme a usted porque sé que usted me sanaría. Tenía esa certeza, esa verdad, esa seguridad en su corazón de que sí o sí Dios por medio de Jesús trabajaría para su enfermedad. Esa parte, niños, yo quiero contarles a ustedes, también quiero que ustedes en su corazón piensen, mediten, al igual que yo. Y muchas veces con situaciones ando. ¿Por qué? Porque mi corazón se desconecta con Jesús. Pero si mi corazón se vuelve a unir con Jesús, ¿la situación será situación? ¿El problema será problema? Si mi corazón está con Jesús, la situación ya no hay. El problema ya no hay. Entonces, puedo caminar y vivir una vida muy feliz. Niños, ustedes van a regresar pronto a clases, ¿verdad? Van a tener muchas tareas, muchas veces no van a querer hacer, van a estar muy afligidos porque tienen que presentar sus tareas. Pero recuerden, aún en esos pequeños detalles, si ustedes andan con Jesús, unen su corazón a Jesús, esos problemas ya no serán más problemas. ¿Por qué? Porque Dios obrará en sus corazones. ¿Está bien, niños? Solo crean. Y volvamos a leer un poquito ese versículo que hemos leído al principio, que dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús ya nos dijo la palabra, sé sano. Entonces, será sano, dice. En el versículo 13, Jesús le vuelve a decir, ve y como creíste, te será hecho. Ay, qué lindo, ¿no? De verdad, cuando nosotros ponemos 100% nuestro corazón conectado con Jesús, vamos a ver la obra maravillosa de Jesús en nuestras vidas. Vamos a andar, sí, vamos a tener los problemas, pero vamos a andar con Jesús, ¿verdad? Si llevamos con Jesús, esos problemas serán nada. ¿Por qué? Porque Jesús ya se encargó, ¿sí?, de solucionar. Muy bien, niños, esta vez vamos a compartir hasta aquí y yo creo que ustedes escucharon muy bien esta semana, ¿sí? Guarden en su corazón, guarden en su vida y nos vemos a una próxima vez. Adiós. Niños, ¿qué tal? ¿Cómo escucharon la prédica? Para nosotros es muy importante que todos ustedes puedan recibir la palabra de Dios, porque de esta manera podemos conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Y de esa manera podemos nosotros enfrentar los problemas que tenemos en todo el día, tal vez en la semana, en el colegio. Y de esta manera cada mensaje podemos compartir con nuestros compañeros, con nuestros amigos, primos y con nuestra familia. ¿Entienden, niños? Por eso ustedes tienen que escuchar atentamente lo que nos quiere transmitir la maestra por medio de la Biblia. Sí, niños, por eso es muy importante que todos ustedes traigan su Biblia. Ahora, niños, les tengo también una sorpresa. Sí, ahora vamos a viajar. ¿Saben a dónde vamos a viajar, niños? Al mundo del corazón. Sí, vamos a invitar a la maestra Noemí, que nos va a enseñar más para que podamos conocer más sobre nuestro corazón. Sí, niños, vamos a invitar a la maestra Noemí con fuertes aplausos. Hola niños, bienvenidos al espacio de Descubriendo el Mundo del Corazón. El día de hoy vamos a hablar sobre la electricidad. La electricidad, ¿ustedes han escuchado qué es, niños? Yo les voy a explicar un poquito, ¿sí? La electricidad es un fenómeno natural y nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo,
para encender la luz, también para utilizar algunos equipos como el televisor, la radio, también utilizar la PC. ¿Entienden, niños? Pero para que pueda ser utilizado necesita estar conectado. También ustedes han visto cuando llueve, hay rayos, relámpagos y en esas tormentas eso también es electricidad. Y podemos ver, hay algunos animales que también producen electricidad, como la anguila y también la raya o mantarraya, conocidos en otros lugares. ¿Qué les parece, niños? Hace muchos años este fenómeno fue descubierto por un filósofo griego que se llamaba Tales de Mileto. Él un día agarró una piedra de ámbar y frotó con la lana. En ese momento se produjeron chispas. Nosotros también podemos hacer experimentos. Por eso les voy a pedir a todos en casita que puedan buscar un globo. ¿Todos pueden encontrar un globo? Y también vamos a utilizar pedacitos de papel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tengamos el globo, vamos a frotar en nuestra ropa, en nuestra chompa o también en nuestra cabeza. No hay problema. Ustedes lo frotan un momento y pueden ver cómo los papelitos... Ay, creo que vamos a frotar un poco más, ¿está bien? Ya. Vamos a frotar, frotar, frotar. Froten, niños, ustedes también en casita, froten. Y si no se cansan de frotar, también en su cabeza. Muy bien. Así, así, todos vamos a frotar. Eso, ahora a ver. Oh, ¿pueden ver, niños, cómo los papelitos se van pegando al globo? Este es el fenómeno de la electricidad. Al igual que esto se conecta por medio de los átomos, nosotros también podemos conectarnos al corazón de Dios. Y es muy sencillo, niños. ¿Ustedes escucharon a la maestra que compartió? Ella hablaba de un centurión. Este centurión tenía un soldado enfermo. Entonces se acercó a Jesús y le dijo que por favor lo sane. Pero como Jesús estaba tan ocupado, el centurión le dijo: si solamente dices una palabra, mi soldado va a sanar. Entonces esa fe le agradó tanto a Dios porque el centurión tenía algo en su corazón que decía: si yo conecto mi problema con el corazón de Dios, todo se va a resolver. ¿Entienden, niños? Nosotros igual. Cuando tenemos un problema, una dificultad, una situación muy difícil que parece imposible de resolver, ¿qué debemos hacer? Solamente llevar ese problema a Dios. Dios tiene todo el poder para poder resolver. También la mujer que estaba enferma por 12 años, ¿cierto? Ella tenía flujo de sangre, o sea, nunca le paraba la sangre. Significa que la pasaba muy mal. Acudió a los médicos, fue al hospital, gastó todo su dinero para poder ser sana. Pero ¿pudo sanarse? No pudo. Cuando en ella entró la fe, un poquito nada más, solamente tocó el manto de Jesús y fue sana en ese momento. Lo mismo sucede aquí. Cuando hay electricidad, cuando hay esa conexión, se conecta. ¿Vieron, niños? Es muy fácil, ¿cierto? Vamos a hacer la prueba una vez más para terminar. Froten, froten sus globitos, niños. Floten, froten, froten. Ahora, otra vez. Eso. Qué sencillo, ¿no, niños? Igual nosotros podemos conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Llevemos nuestros problemas a Dios, que Él tiene el poder de solucionar todo. Nos vemos a la siguiente semana, niños, con otro capítulo más del mundo del corazón. Fuertes aplausos para la maestra Noemí, niños. Muy bien. Niños, pero ya estamos llegando casi a la parte final del programa. Pero antes vamos a hacer una vez más la mímica. Para esto todos ustedes pónganse de pie. Sí, todos pónganse de pie y busquen un espacio para que todos nos podamos estirar y hacer grande nuestros pasos. Vamos a presentar a las maestras de la mímica. Adelante, por favor.
llegamos a la parte final del programa, pero no se preocupen porque nosotros cada sábado los estaremos acompañando a todos ustedes, pero también ustedes pueden visitarnos a nuestra sede que estamos ubicadas en la zona Pura, calle David Garzón, número 4. O también pueden comunicarse al número 732-232-15. Sí, niños, nos vemos a la próxima, niños. ¡Chao!